sabes que la verdad es nuestra religión. Sin diarios y que nadie nos cuente macanas. Un lugar ideal para entender qué pasa, para saber qué pasa, qué pasa. Abierto el corazón, sin diarios para poder soñar con ganas. Esa hora es acá, pensar que hay un sábado más en la radio de las madres, en la 530, en la radio de las y los 30.000, en la radio de la memoria, la verdad y la justicia. En la radio del país de Eve, de Diego, del Indio, de Charlie. En la radio del país de Perón, Evita, de Néstor, de Cristina. En la radio que está en el país donde hoy gobierna Milei. Y hoy es el Día de la Bandera, hoy es el 20 de junio. El día de nuestra bandera. Es el Día de la Bandera porque se celebra porque ese día falleció el creador de la bandera, Manuel Belgrano, quien mandó a hacerla con, decía en su pedido, en su orden en realidad, con los colores de la escarapela, el celeste y el blanco. Y a nosotros nos gusta hablar de historia, nos gusta hablar del pasado porque estamos convencidos que no se puede construir el presente y mucho menos el futuro sin mirar de dónde venimos, qué nos sucedió como sociedad, como país. Manuel Belgrano, la figura que hoy se conmemora, históricamente en la Argentina moderna, con un gran acto en la ciudad de Rosario, donde está situado el monumento a la bandera. Este año también lo va a haber. Las ideas por las que peleaba Manuel Belgrano eran, por supuesto, la de tener una emancipación, la libertad respecto a la potencia colonial, que era España para nuestro país. Pero también tenía ideas económicas. Es uno de los próceres tal vez más interesantes desde el punto de vista de su pensamiento, porque sus ideas económicas tenían que ver con la independencia económica, una de nuestras tres banderas, la independencia económica, una de las claves para poder tener justicia social y para tener soberanía política también. Las ideas de Manuel Belgrano estaban en las antípodas de las del gobierno de hoy. Tenían que ver en el plano de lo privado con la promoción de la industria, la protección de la industria, la necesidad de no exportar materias primas, sino muy por el contrario, que fuera el trabajo de quienes en ese momento vivían, quienes hoy vivimos en esta patria, el trabajo el que convirtiera esas materias primas en bienes y servicios procesados, bienes industriales, diríamos hoy, para que sirvieran al consumo interno y la eventual exportación, no teniendo la exportación como el eje de la organización económica, sino que hubiera un mercado interno
potente, donde hubiera trabajadores, trabajadoras, y que se trabajara sobre los recursos naturales, los bienes naturales comunes que en ese momento se exportaban en forma directa desde las minas del Potosí. Era centralmente en ese momento las exportaciones, que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. En el plano del sector privado, esas eran las principales ideas de Belgrano, muy lejos del gobierno que hoy tenemos. Pero también tenía ideas en el plano de lo público, la necesidad de la infraestructura, la necesidad de mejorar los caminos, los puertos, lo que hoy llamaríamos con el nombre genérico de obra pública. Belgrano era un fuerte impulsor de la necesidad de la obra pública. También con esto en las antípodas del gobierno que hoy tenemos. Y yo sé que algunos van a decir desgobierno, hablando de Milei, pero no, es un gobierno porque está organizando el Estado y el país para aquellos que desorganizan la vida. No es que él desorganiza el Estado, sino que está construyendo un Estado muy presente, un Estado tan presente que puede cagar a palos a jubiladas y jubilados todos los miércoles, aunque no puede asegurar la seguridad para que las argentinas y los argentinos pudiéramos despedir en la ciudad de Buenos Aires a un poeta, a un músico, a un artista que nos representa a las grandes mayorías de nuestro país. Sí lo pudo hacer la ciudad de Avellaneda. Entonces Belgrano es lo contrario en sus ideas económicas y de cómo organizar la sociedad y el Estado al gobierno que hoy tenemos. Es recordado mayormente por la cuestión de la bandera, pero queríamos compartir con ustedes que nuestros próceres no son los de la revista Villiquen y tampoco son los de la historia de Mitre, la historia hegemónica que se enseñó en los colegios de la Argentina durante tanto tiempo y que aún hay resabios de cómo se enseña. Las ideas económicas de Belgrano eran quizás más importantes que haber creado la bandera, que es muy importante porque es la enseña que nos representa y cuando la vemos nos emocionamos, sea en un partido de fútbol, sea en cuarto grado en el colegio cuando nos tocó jurar la bandera, o en cada una de las veces que la vemos. Las ideas económicas de Belgrano eran más importantes que la creación de la bandera. Y son las ideas contrarias a las que va a enunciar el gobierno en el acto que va a haber hoy en la ciudad de Rosario. Es importante que esto lo tengamos en la cabeza, porque en realidad, lejos de estar honrando la bandera, van a estar escupiendo la bandera en ese acto que nos tendría que convocar a todas y todos. Por eso en la Argentina, en esta Argentina de hoy, en esta Argentina curiosa, bien compleja, como diría Rinconet, va a haber dos actos. Va a haber un acto en la ciudad de Rosario, formal, con algunos dimes y diretes, porque parece que va a ir la vicepresidenta, pero no la van a poner en el palco, pero ¿qué van a hacer con ella? Porque, claro, está en contra de las ideas por las que fue elegida, que son las del presidente, o quizás sea simplemente un posicionamiento personal para sacar ventaja y no una construcción política. Va a haber un acto formal en la ciudad de Rosario, pero también hoy va a haber un acto patrio, o mejor dicho, va a haber un encuentro patrio, va a haber una comunión de comunidad patria aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Lezama, donde esperamos encontrarnos todas y todos los que estamos convencidos que la principal dirigente política de este país, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, legisladora muchas veces, está mal condenada, mal presa y mal proscripta por un sistema
de administración de leyes, que algunos llaman justicia. Lo que sí es cierto es que es un poder, y lo ejerce con crueldad el Poder Judicial. Lo ejerce con crueldad con la dirigencia política que se ocupa de las cuestiones de la patria, pero también lo ejerce con crueldad el Poder Judicial cuando no se preocupa de las cuestiones de la violencia urbana o de la violencia de género, cuando no se ocupa de poner orden en las cuestiones de los divorcios, cuando la cuota alimentaria no es pagada. No se ocupa de tus tarifas, que suben, suben y suben desde que asumió Mauricio Macri hasta hoy, ocupan cada vez mayor nivel de tu salario, y de eso la justicia no tiene nada que decir. No se ocupa o sí se ocupa, como en el caso de la UOM, de las cuestiones del mundo laboral. Se ocupa a favor de los dueños del capital y no de las y los trabajadores. Por eso es una de las claves para los tiempos que vienen, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo mandato, propuso y fueron sancionadas por el Congreso 6 leyes para democratizar la justicia. Ese sistema que pasó de galera y bastón, la dictadura genocida cívico-militar, con muy poquito para decir, o peor aún, convalidando lo que sucedía en los tiempos de desapariciones y de robos de bebés. Ese sistema de administración de leyes que ya desde el 30, cuando convalidó un golpe de Estado en contra del sistema democrático argentino, marcó a las claras para quién gobernaba y a quién iba a someter. Por eso va a haber un acto formal, raro, seguramente con un discurso foráneo, que va a insultar a Belgrano y a la bandera en la ciudad de Rosario, y sobre todo a las ideas de Belgrano, un acto hipócrita, y va a haber un acto patrio en Parque Lezama, donde nos vamos a encontrar esta tarde, desde las 14:30, para pedir Cristina Libre, porque Cristina Libre es un programa político. Cristina Libre tiene que ver con la independencia económica, como las ideas de Belgrano. En el Día de la Bandera, entonces, nos vamos a encontrar para pedir que Cristina no esté más proscripta. Y para recordar también que los días más felices fueron peronistas. Y que se nos dicen que no hablemos del pasado es para que no recordemos lo que pasó en Argentina entre el 45 y el 55, y sobre todo que no recordemos lo que pasó en la Argentina entre el 2003 y el 2015. Ese país donde se duplicó el PBI, pero al mismo tiempo había inclusión social y se elevó el piso de protección social mínima, donde había movilidad, donde hijas e hijos de trabajadoras y trabajadores se recibieron en la universidad pública, con fondos, la universidad pública, suficientes para no solo para formar a las jóvenes y los jóvenes argentinos, sino también para estar generando ciencia y tecnología, conocimiento propio para su aplicación productiva en nuestro país. Un acto hipócrita en Rosario, un acto patrio en la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que sucede este 20 de junio en nuestro país, donde va a ir el presidente a conmemorar el fallecimiento de Belgrano con el récord de cierre de empresas en nuestra historia. Aún hoy, donde supuestamente se imponen las ideas de la libertad,
siguen cerrando empresas, por lo tanto se siguen perdiendo puestos de trabajo. Y ya no es el kiosco del barrio solamente, ya no es la pequeña empresa metalmecánica o textil, sino que también son grandes empresas de capital concentrado las que cierran en nuestro país. En este país en el cual vienen inversiones para la actividad extractiva de nuestros bienes naturales comunes, que no van a pagar impuestos, que no van a generar puestos de trabajo, que ni siquiera van a dejar dólares para la balanza comercial, y cierran empresas que generaban en otros tiempos puestos de trabajo con buenos salarios y derechos para trabajadoras y trabajadores. Cierran la empresa de tu barrio, cierra el comercio de tu barrio, cierran los comercios en las grandes ciudades, de los barrios más pitucos y paquetes también. Y mientras Manuel Belgrano pedía, luchaba, daba guerra, daba batalla y guerra para que en nuestro país hubiera industria y hubiera obras de infraestructura, hoy va a haber un acto en la ciudad de Rosario de un presidente que dice que es un topo para destruir el Estado, para que no haya obra pública y que le importa muy poco la industria nacional. Ese es el gran antagonismo que se está viviendo en nuestro país hoy. No se entiende a qué va el gobierno a la ciudad de Rosario a saludar qué. ¿O será que van a burlarse de las ideas de Belgrano, a burlarse de la bandera? Nosotros nos vamos a encontrar en Parque Lezama en un acto patrio, sabiendo que Cristina presa son los salarios presos y es meterle miedo a la dirigencia nacional y popular para que no se atreva a hacer lo que hicieron Néstor y Cristina, que no fue cuidar el superávit, sino mejorar la vida de las y los argentinos. Fueran niños y niñas con las vacunas y la UH, fueran jóvenes y adolescentes con un sistema universitario robusto y las computadoras, las netbooks que el Estado les daba en los colegios, sea las y los adultos mayores que no tenían nada y pasaron a tener una jubilación con la cual aumentaba todos los años su capacidad de compra, y sobre todo sea el entramado productivo y las y los trabajadores, los puestos de trabajo que se crearon en esos años, que no se cayeron de un árbol de peras ni de manzanas, que no se crearon por designio divino, sino por las políticas públicas del kirchnerismo, por los subsidios a las tarifas, por la protección a la industria nacional, por la administración del comercio exterior, por cuidar a las empresas nacionales y también, sobre todo, por cuidar los ingresos de la población. Las mismas ideas de Belgrano fueron las ideas que rigieron en la Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Gobiernos donde la población, el pueblo, realmente fue libre. Porque la primer libertad es la libertad de no tener miedo, de no darle por comer a tu familia. Es la libertad de no levantarte con miedo de que si perdés el puesto de trabajo no vas a conseguir otro, porque las empresas se están cerrando. Esa es la libertad. Hoy las ideas de la libertad es la libertad
de que el rico pueda comprar un pobre y que el pobre sea tan pobre que no tenga más remedio que venderse. Nosotros creemos en otra libertad, en la misma libertad que ese hermoso poeta y artista Miguel Abuelo nos decía: yo soy tu bandera, libertad. Om.